Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Me da gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro culto de esta semana. Primero que nada, antes de empezar, me gustaría poner una alabanza para darle oportunidad que se conecten a todos mis hermanos. Esta alabanza que voy a poner es una alabanza que un hermanito de la iglesia nos hizo favor de grabar y mandárnosla. Vamos a escucharla. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor.
presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Bueno, pues le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano que tan amablemente nos mandó esta alabanza. Es una alabanza verdaderamente hecha con el amor de Dios. Bueno, pues vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Le damos gracias a aquellas personas que se están conectando, gracias a esa hermosa comunidad de Agape Saltillo, que semana con semana pues están ahí, ¿verdad? Haciendo esa labor de ensanchar el territorio del Señor y trabajar en esa unidad, ¿verdad? En esa coinonía, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy, bueno, pues como todos ustedes saben, se celebra el día de resurrección de Jesús en este domingo, ¿verdad? Celebramos, bueno, que hace pues más de 2000 años Jesucristo pues triunfó en esa cruz, resucitando, como dice la palabra de Dios, y en esa victoria pues el día de hoy celebramos, ¿verdad? Esta conmemoración que bueno, pues sabemos que es hace más de 2000 años, ¿verdad?, que se está llevando a cabo por la resurrección de Jesucristo, pero miles de años atrás se celebró la Pascua. Y bueno, como hemos visto en aquellas enseñanzas que hemos dado en los domingos pasados, cuando hablamos a través de lo que significaba la Pascua y cómo dio origen, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que para el pueblo de Israel, esta es más que una tradición, una conmemoración, sino es el hecho de haber salido a la libertad, ¿verdad?, de esa esclavitud. Entonces, más que para ellos, significa mucho más que eso. Era la celebración de un Dios todopoderoso, sacó completamente de la esclavitud, de estar 400 años de esclavo. Entonces, pues el día de hoy, ¿verdad?, es la culminación de esa celebración. En el pueblo judío, ¿verdad?, celebraban la libertad del pueblo, pero nosotros como hijos de Dios, a partir del nacimiento de Jesús, celebramos la resurrección de Jesús. Bueno, y el día de hoy, bueno, pues nos unimos a esta celebración. ¿Sabes? En la actualidad, no en todos lados se celebra así como nosotros lo celebramos. Los que hemos tenido la gracia y el favor de Dios de entender y estudiar un poquito de lo que es la palabra de Dios, bueno, pues sabemos el significado plenamente, ¿verdad? Y nos llena de gozo el saber que estamos celebrando que Dios pagó por nuestros pecados en esa cruz, ¿verdad? Y se quedaron clavados todas nuestras iniquidades y toda nuestra maldad en esa cruz. Y es un motivo de celebración el día de hoy. Pero saben, no todo el mundo la celebra igual. Hay muchas corrientes, hay muchas creencias en este mundo, ¿verdad?, de que simplemente no dan el valor ni el peso a esto, ¿verdad? Digo, simplemente nosotros, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, pues simplemente no le dábamos el valor. Y aún teniendo conocimiento de las cosas, cuando Jesús no opera en tu vida, cuando el Espíritu Santo no está presente en tu corazón, no es revelado toda esta palabra ni todos estos acontecimientos, es decir, no los tomas tan en cuenta. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y entra en esa convicción, cobra vida todos estos pasos que dio Jesús, cada propósito, cada acción cobra vida. Y entonces es cuando verdaderamente entras a una adoración, una celebración. ¿Sabes?
Bueno, el enemigo se ha encargado de poner mucha ceguera espiritual en todos nosotros. Mucha gente que está esperando este fin de semana pues para agarrar la fiesta o la pachanga, ¿no? Digo, nosotros que vivimos en frontera por mucho tiempo, nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? Y antes de conocer a Cristo, como la forma que lo hemos conocido, pues participábamos de todo eso, ¿sí? Era un motivo de ir y que todos nuestros, por así decirlo, todos nuestros deseos de convivir y tener fiesta, pues daban luz. Viviendo cerca de Estados Unidos, en la frontera, bueno, pues en Estados Unidos le conocemos como el Spring Break, ¿verdad? La época donde las escuelas tienen ese periodo de vacaciones, al igual que en México, ¿verdad? Pero allá se aprovecha estas semanas, ¿verdad? Para irse, sobre todo los jóvenes, a disfrutar y a tomar y a dar un desenfreno a todos los deseos de la carne. Entonces, cuando no hay conciencia por parte del Espíritu Santo que deposita en las personas, no valoras ni aprecias lo que Jesús hizo hace pues más de 2000 años. Eh, es necesario que nosotros vengamos y entendamos el propósito que Jesús tuvo en todo este tiempo que vivió Él. Cada paso que dio, cada cosa que logró, cada muerto que resucitó, cada persona que sanó, tuvo un propósito, ¿sí? Para que al final culminara en esta semana que le llamamos Semana Santa, ¿no? Esta semana gloriosa. ¿Sabes? Todo esto en estos días, bueno, pues nos ha llevado a meternos con Dios y estudiar y revisar y pensar en los eventos que sucedieron y verdaderamente el pueblo de Dios tiene que estar en una honra, en una apartamiento, estar separado, por así decirlo. Estar buscando el cómo estar agradecido, el ofrecer ese agradecimiento, ¿verdad? A Dios en nuestras acciones. En esta semana, bueno, como les he platicado, tengo la gran fortuna de tener a mi madre aquí con nosotros y en días pasados estábamos platicando, nos estábamos echando un café, ¿verdad? Y estábamos platicando cómo nuestra familia, es decir, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, tomaban muy en cuenta esta semana. Era una semana de mucha reverencia, mucha honra, ¿verdad? Siendo mis bisabuelos los encargados, dueños del rancho, a toda su gente, bueno, pues desde temprano es decir, desde temprano en la semana, en los primeros días de la semana, cesaban el trabajo y les direccionaba pues irse a descansar a sus hogares o varios trabajadores vivían ahí en el mismo lugar, entonces todos esos días eran de estarse guardando y estar honrando y estar de alguna forma conmemorando esta semana en la cual Jesucristo murió y resucitó. Era una honra y digamos, mis abuelos no eran eh, personas que dijeras muy religiosas, sino sabían exactamente a quién se debían, era una honra que existía en ese lugar. Mi abuelo, pues me acuerdo que todavía a sus 80 años andaba montando a caballo, un hombre fuerte que imponía, pero sin embargo cuando se trataba de los asuntos de honrar a Dios, era muy firme en eso y se encargó de enseñarnos a las generaciones venideras el valor tan alto que es en honrar a quien nos dio la vida. Yo recuerdo que ese lugar, en ese tiempo, se juntaba toda la familia y era una celebración en esos días. Eran días de ayuno y de guardarse para el Señor.
Entonces, analizando todos esos tiempos, hermosos momentos que estábamos recordando mi madre y yo, nos dábamos cuenta que ese lugar siempre fue bendecido por Dios. Era un lugar hermoso donde abundaba, había abundancia de todo. En aquellos tiempos, bueno, pues eh, mi familia vivía de ahí, ¿verdad? De ese rancho. Y me acuerdo que la gracia y el favor de Dios estaba sobre ese lugar, incluso hasta en lugares, en tiempos, perdón, de sequía o que escaseaba el agua, en ese lugar nunca escaseó nada. Siempre hubo provisión por parte de Dios. Y yo me pongo a analizar, bueno, pues evidentemente antes no lo veía así, ¿verdad? Pero yo me pongo a analizar todos esos tiempos de cómo mi familia, mis abuelos o bisabuelos en este caso, honraban a Dios y el Señor compensaba esa honra en provisión y en armonía. Y es algo tan hermoso que nos pusimos a recordarnos y confirmamos que en la medida que nosotros honramos a Dios y glorificamos respetamos los estatutos, el Señor nos guarda y nos protege y el enemigo o el devorador, como dice la palabra de Dios, no viene a tu casa. Sabes que en todo este pensar de ese rancho eh, ese día que estuvimos platicando, me quedé analizando y me hacía la pregunta, ¿realmente nosotros como hijos de Dios honramos de la manera correcta todo lo que hizo Jesús? Sabes que a veces necesitamos ver y apreciar lo que alguien hace por nosotros para valorar las cosas. Es decir, en estos días de cuarentena, que estamos encerrados la mayoría del tiempo, pues apreciamos los momentos que tenemos oportunidad de salir, ¿no? Estamos tan emocionados el siquiera ir a echar gasolina o el salir a ser mandado, ¿no? Valoramos la libertad, ¿verdad? Cuando no la tenemos. En este caso, estar aquí en casa, ¿verdad? Respetando la cuarentena. Entonces, cuando las cosas las tenemos y a veces las tenemos en abundancia, no apreciamos lo que Dios hace con nosotros. No apreciamos el favor que tenemos en Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos una grande bendición de estar en esta época que le llama la gracia, ¿verdad? Una época de gracia donde nosotros podemos ir caminando y aprendiendo de las cosas de Dios, nos equivocamos, caemos, nos levantamos. Sin embargo, perdón, en estas caídas el Señor nos levanta, ¿verdad? Y se olvida de nuestros errores y nos vuelve a levantar. Y esa es una bendición tan grande que tenemos en la gracia de Dios. Entonces, cuando yo me hacía esa pregunta, sabes que el día de hoy me gustaría platicarte un poquito de todo lo que vivió Jesús. Es muy difícil en unos cuantos minutos poder expresar todo lo que Dios hizo por nosotros o todo lo que Jesús vivió. Hay tantas enseñanzas en esos últimos días que Jesús dio. Hay verdaderamente un mar de enseñanza de cómo Jesús los fue llevando los discípulos en ese amor, aún a pesar de que sabía que sus días estaban contados. Fue una bendición muy grande estar leyendo esos pasajes donde Dios empieza a revelar cómo a través de todos los eventos siempre estuvo plasmado su amor. Y toda la esencia de los últimos días, lo único que yo puedo ver a través de todas esas situaciones que pasaron es el amor de Dios hacia nosotros. Porque no hay otra expresión que pudiera buscar. Hubo mucha enseñanza, hubo mucho cuidado, hubo mucha preparación por parte de Jesús para sus discípulos. Pero aquí esta parte más de la enseñanza que dio, más de lo que ellos pudieron obtener de Jesús, me gustaría platicarte un poquito más de lo que Él pasó, ¿verdad? Sabes, en todo momento, en cada milagro que se realizó, vemos que lo hizo por amor. Y lo hizo para restaurar lo que el enemigo había hecho. Sabes que hubo varios eventos, pero de todas esas situaciones que pasó, yo sé que hubo muchas ahí,
Y hay muchas prédicas al respecto de esos días, de esas semanas, o de la Santa Cena o de la crucifixión, pero de todo ese evento desde que entra a este lugar y tiene la comunión con sus discípulos hasta que es su crucifixión, yo veo, o a mi parecer, veo tres partes principales de todo de este evento. Número uno, eh, la traición de Judas. Número dos, la traición de su pueblo. Y número tres, la traición de Pedro. En estos eventos que sucedieron, yo puedo ver cómo el amor de Jesús iba por encima de todo. ¿Sí? Sabes que muchas veces necesitamos mucho amor para perdonar a personas que estimamos mucho y que nos hieren, ¿verdad? No es sencillo perdonar a alguien cuando te está echando, por así decirlo, ¿verdad? No es sencillo amar a alguien cuando no están hablando bien de ti o cuando te están agrediendo, no es sencillo. Sin embargo, en estas situaciones yo veo cómo el amor de Jesús se sobrepuso sobre toda esa situación. Mira que la traición de Judas, pues como la mayoría hemos leído, ¿verdad? Este personaje que estuvo caminando con él durante pues buen tiempo, ¿verdad? Cómo el corazón de Jesús, sabiendo que él lo iba a entregar, ¿verdad? Lo iba a traicionar por 30 monedas de plata, aún así, él en ningún momento en la Biblia menciona que lo haya tratado mal, ni mucho menos, simplemente estuvo ahí con él, ¿sabes? Eh, y fue un momento, me imagino que muy difícil, tanto para Judas como para Jesucristo, el saber que él mismo que estaba ahí en la misma mesa que estaban convidando en los últimos días, lidiar y convivir con esa persona que le iba a entregar, para mí es un acto de amor impresionante. Ahora, su pueblo, ¿verdad? Tantas enseñanzas, tantas parábolas, tantos días, tantos milagros que Jesús llevó a ese pueblo y a todas las regiones, ¿verdad? En esos últimos momentos, cuando están en el juicio, cuando están un tiempo antes del castigo y de la crucifixión, cuando lo están acusando, yo no me puedo, yo no cabe en mi mente el sentimiento que pudo haber sentido Dios, Jesús, perdón, de estar observando esas personas que quizás alguno de ellos estuvieron presentes en esa reproducción de los peces y los panes, ¿verdad? En los mensajes que estuvo dando Jesús. Quizás algunos de ellos estuvieron siendo testigos de que verdaderamente el Señor levantaba personas paralíticos. Yo no sé, ¿verdad? Quizás algunos de los fariseos que estaban ahí, escribas, presenciaron varios milagros. Aún así, en ese momento, enjuiciándolo injustamente, criticándolo, levantando falsos testimonios, ¿verdad? Movilizando a las masas para que presionaran, para que lo crucificaran. La traición de su pueblo le debió haber costado bastante a Jesús. Sin embargo, ese impresionante amor de Jesús para ver más allá de esa situación es a mí lo que me impresiona. Y bueno, pues vamos a la otra situación de Pedro, ¿verdad? Pedro, bueno, pues de los más allegados, ¿verdad? Que vivió con él muchas situaciones. Pedro, aquel que caminó por las aguas, ¿verdad? Donde pudo experimentar el poder de Dios por él mismo, ¿verdad? Caminar sobre esas aguas. Viene y le falla al último momento. Eh, lo, lo desconoce, ¿verdad? En el momento más crítico, y esto es bien impresionante porque cómo se ha de haber sentido Jesús al tener a su discípulo más cercano negándolo en esa parte, ¿verdad? Otra vez, solamente el amor de Jesús que sobrepasa esas situaciones, porque el amor de Jesús veía un plano más allá, veía un propósito que iba mucho más allá de la relación íntima que pudiera tener con una persona o con varias personas o con un pueblo, ¿verdad? Definitivamente el objetivo de todo este gran esquema de amor de Jesús, él sabía que era mucho más grande que cualquier situación que se presentara en ese momento. Y él estaba determinado y en su mente estaba fijo de ir
y concluir con lo que papá le había mandado. Ahora, vayamos a un momento en la oración del huerto de Getsemaní. Dice el pasaje de Lucas 22:44, y lo voy a leer. Dice Lucas 22:44. Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente, que fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sabes que hay 3 eventos donde yo veo el pico máximo, por así decirlo, de su amor, ¿sí? La oración en el huerto de Getsemaní, cuando lo están castigando o dando los latigazos, y en la crucifixión. ¿Por qué escojo estos 3 eventos donde yo considero que el amor fue a su máxima expresión? Mira, dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando Jesús va y ora al huerto de Getsemaní, están 3 de sus discípulos ahí, y les pide que aguarden ahí mientras él va a orar. Y él va, y para ese entonces ya Jesucristo ya sabía lo que venía, ¿sí? Ya sabía que en pocas horas él iba a estar pasando por un proceso sumamente difícil de pasar, ¿sí? Iba a pasar por un castigo inmerecido, por unos juicios, iba a pasar por un proceso de que al final de cuentas iba a morir, ¿sí? Entonces, en esta angustia, porque dice que su espíritu estaba conmovido, va y le pide a sus más íntimos seguidores: apóyenme a orar por esto. Y va y ora. ¿Y cuál es su sorpresa? Que regresa y sus discípulos están dormidos, ¿verdad? ¿Sabes? No, y no solo basta esto, sino va y les dice: oye, no pueden orar por mí ni siquiera 1 hora, no pueden estar despiertos. Va, los despierta y se regresa a orar, ¿verdad? Y los discípulos se vuelven a dormir. Y dice la Biblia que 3 veces sucedió esto. Y a mí me impresiona tanto este acto, porque en ese tiempo, en ese momento me pongo a pensar en lo que está sucediendo, y puedo sentir la soledad de Jesús. Sabes, yo no sé si alguna vez te ha pasado que has entrado en una situación complicada y de repente un familiar se está muriendo o algo, o está muy grave en el hospital, y pues la gente más querida, más cercana, pues está ahí en el hospital velando, ¿verdad? Esperando que el doctor salga y a ver cómo fue la operación, y cómo va el procedimiento, va a salir adelante o no tu ser querido. Estás en una tensión, estás esperando, estás orando, estás intercediendo, pero estás ahí, ¿verdad? Tu mente está conectada con la situación, y sobre todo si es un ser muy cercano, bueno, pues el mismo amor te hace que estés al pendiente de cada segundo que pasa. Y pasan enfermeros y preguntas y cómo está, y a veces hasta somos medio engorrosos, ¿verdad? De estar pregunte y pregunte si está bien nuestro paciente o nuestra persona querida, ¿no? Ahora, Jesucristo les había dicho que estaba con esa tristeza y por lo que venía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesucristo sudó, que su sudor eran como gotas de sangre. Y digo, ¿cómo puede ser posible que haya sudado gotas de sangre? Investigando un poquito me di cuenta que hay un padecimiento que se llama hematodrosis. Este es un padecimiento muy raro que se da en situaciones de extremo estrés, y las personas están tan estresadas y presionadas por la situación, que los vasos capilares se revientan, entonces sale sangre, entonces el sudor se mezcla con esas pequeñas gotas de sangre, y entonces sudan
efectivamente sangre o lloran sangre, ¿verdad? Entonces, este es un hecho, pues, que médicamente está comprobado, ¿verdad? Entonces, imagínate, ah, el estrés de saber lo que viene y no contar con nadie que esté a tu lado, eh, vive confortándote. Vaya, tanto así que dice la palabra de Dios ahí en Lucas 22:43 que le apareció un ángel del cielo confortándole. ¿Sabes que papá nunca le dejó? En ese momento de ese vía crucis que tuvo que pasar, nunca lo dejó papá Dios. Mandó a un ángel para que lo confortara ya que sus amigos no pudieron hacerlo. Entonces ahí podemos ver cómo la cobertura de Dios estaba con él. Y me llama mucho la atención porque este es un momento clave en toda la historia, porque en este momento que Jesús está ahí postrado en esa oración, llega un momento que dice, papá, si te es posible, no me hagas padecer esto. Y para mí en ese segundo es donde toda la historia de la humanidad estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, Jesús, con el gran amor, con el sufrimiento, con la soledad que sentía ese momento, dice, papá, mamá, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento sé que era un gran acto de amor, porque él sabía otra vez el propósito que venía adelante. Sabía que no era lo que él quería, sino lo que papá estaba planeando, el gran final. La segunda parte que donde veo yo que el amor de Jesús se expresa al máximo es en el castigo, ¿verdad? Y bueno, pues muchos de nosotros hemos leído, sabemos cómo, cómo fue ese castigo. Y aunque en este pasaje o en los evangelios no especifican al detalle cómo es el castigo, se sabe que por preámbulo legal, por así decirlo, antes de una crucifixión, los romanos castigaban a las personas que iban a ser sacrificadas, perdón, crucificadas. El castigo era tan severo que, según los estudiosos, según la tradición judía, eran 39 latigazos, ¿verdad? Y según la tradición romana, pues los romanos castigaban hasta el cansancio. Ellos no tenían ningún pendiente de la persona, sino simplemente hasta que se les cansaba el brazo. Pero creemos que Jesús fue sometido bajo las reglas judías, entonces los estudiosos dicen que fueron 39 latigazos, no más de esos. Ahora, déjame decirte que ese instrumento con el cual Jesucristo fue golpeado, dice que la flagelación, ese aparato de tortura, estaba construido de unas cuerdas de cuero y estaba entrelazados bolitas de metal y luego también estaban entrelazados pedazos de hueso afilados, ¿verdad? Los afilaban en las puntas. ¿Y cuál era la función? En el momento de dar el latigazo, la bolita de metal pegaba en el músculo o en la piel y empezaba a moler esa parte, la suavizaba, la dañaba el músculo. Entonces cuando en el otro latigazo venía y en vez de pegarle la bolita de metal en esa área, le pegaba a la parte del hueso afilado, desgarraba por completo el hueso, la carne. Entonces se producían pues hemorragias, ¿verdad? Ahora, era mucha la hazaña con la que estaban golpeando a Jesús. Obviamente el que estaba castigándolo, pues con todas sus fuerzas daba ese latigazo, ¿verdad? Si te pones a pensar cada latigazo ese, desgarrando ese cuerpo, la Biblia dice que quedó desfigurado, ¿verdad? Y en esos momentos de intenso dolor, ¿sabes? Yo pienso que en cada latigazo estaba pensando, no sé, a lo mejor en la salvación de los hijos, en la gloria que iba a venir en cada uno de nosotros. En cada latigazo que el Señor estaba sufriendo, no había otra cosa que lo pudo haber logrado llegar más allá, más que el amor de Jesús por ti y por mí. Porque no encuentro otra explicación. Solamente el amor lleva a uno a dar la vida por alguien. Por amor nosotros damos la vida por nuestros hijos. ¿Sí? Imagínate el amor de Jesús, soportar cada latigazo.
y en esa intensidad de la tortura veía cómo los propósitos de Dios se iban cumpliendo en cada latigazo. Y uno más, un paso más a la gloria, un paso más a la gloria. Para mí ese momento fue unos momentos donde solamente el intenso amor pudo haberlo hecho sobrepasar y llegar a más allá. Sabes, la tercera situación que yo considero que Jesús fue al máximo de su amor es en la crucifixión. Después de haberlo golpeado, flagelado, escarnecido, tanto, bueno, derramó tanta sangre en ese momento y ahí no paró, ¿verdad? En la crucifixión ellos eran responsables de cargar parte de la cruz hasta el cerro que estaba donde lo iban a crucificar, que se llama el Gólgota. Sí, en ese cerro que estaba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de donde lo estaban torturando, pues él tenía que llevar ese madero hasta allá, que ha de haber pesado alrededor de, no sé, unos 60, 80 kilos. Entonces, durante todo ese trayecto, 1 kilómetro, pudiera pensar la gente, pues no es mucho, pero si tomas en cuenta todo el cansancio y el estrés que traía desde una noche anterior, porque no durmió en toda la noche, fue aprendido amaneciendo luego, ¿verdad? Todos los golpes y castigos, porque desde su aprehensión lo empezaron a golpear. Soportar la tortura, el desgarramiento de todos sus músculos, porque le pegaron en todo el cuerpo, en las piernas, en las pantorrillas, en la espalda, en el pecho, en todos lados, ¿sí? Entonces se desangró por completo y todavía aguantar esa distancia cargando ese madero. Y cuando llegó ahí, pues lo tuvieron que crucificar. Entonces dicen los historiadores que aquí en sus muñecas es donde clavaron los clavos, que para soportar su peso y para lograr atravesar el madero tuvieron que haber sido de aproximadamente unos 15 centímetros de largo. Sí. Entonces, la Biblia dice que Jesús fue aprehendido, fue crucificado a la hora novena, ¿sí? Y hasta la hora tercera fue muerto, es decir, estuvo 6 horas en esa cruz, cargando con su propio peso en sus tobillos, porque cuando clavaron sus tobillos, pues en sus tobillos se tenía que apoyar para levantarse, ¿verdad? Para no asfixiarse, porque la forma que lo tenían crucificado, pues todo el peso de su pecho se caía y era un proceso de autoasfixia, ¿verdad? Entonces se tenía que levantar con sus tobillos para que no se asfixiara y en cada proceso de respiración tenía que agarrar aire, ¿verdad? Para no asfixiarse. Ya para ese entonces Jesucristo iba muy golpeado, ¿sí? Iba muy cansado. Y aún así en esa crucifixión, aún ahí arriba, uno de los ladrones todavía lo está escarneciendo. Y los que estaban abajo seguían escarneciéndolo. Sabes que en ese momento hay una palabra donde en Marcos 15:34 dice, y a la hora novena exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactini, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabes que en ese momento yo me pongo a pensar que ¿qué tanto sintió Jesucristo que le dice a Dios, a su papá, ¿por qué me has abandonado? Sabes que en ese momento donde iba a entregar su cuerpo, donde iba a morir, en ese preciso milisegundo, yo creo que sucede un proceso interesante donde recuerda que Jesucristo viene a ser el Cordero de Dios, que nos quita todo el pecado. Entonces, para haber sido un Cordero, tú obviamente sacrificado, pero tuvo que haber cargado con todo el pecado, en este caso de la humanidad. Y en ese momento donde Dios está observándolo, en ese momento la carga de todo pecado, de toda iniquidad que Jesús estaba absorbiendo de todo el mundo, era una carga tan grande que en ese momento cuando va y muere, porque necesitaba llevar todos esos pecados e iniquidades hacia la muerte, en ese
momento donde hay una separación por parte de Dios, siente la soledad impresionante como nunca la había sentido, ni aún cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, porque ahí estaban los ángeles confortándolo y sentía la protección de papá. Pero en este caso, en la cruz, clama y dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en este proceso de intercambio de una víctima inocente cargando todo el pecado y toda la iniquidad del mundo, muere, ¿sí? Y se ejecuta la primera parte de la victoria en Jesucristo. Es decir, lleva los pecados, lleva todas tus iniquidades y mis iniquidades y los pecados del pasado y del futuro y pecados venideros, los lleva en esa muerte, ¿sí? Y empieza la victoria en Cristo. Sabes que hubo una señal en donde él dice en días antes, que dice en Mateo 12:40, dice, porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y vuelve a remarcar 3 días y 3 noches. Ahora, él es muy preciso en esto de los tiempos. Y es decir, cuando pasaron los 3 días, y los 3 noches, viene su resurrección. ¿Sí? Quita toda autoridad legal del pecado cuando muere y cuando resucita de la muerte. Entonces es ahí donde nosotros podemos apropiarnos de esa victoria de Jesús en la cruz. No sé lo que haya sucedido en esas 3 noches que estuvo muerto, ¿verdad? Pero me imagino que estuvo debatiendo, estuvo peleando y al final obtuvo la victoria en el Hades, ¿verdad? Y el resultado final es la victoria ante cualquier pecado, cualquier iniquidad, ¿sí? Y la muerte. Es a través de ese acto de obediencia y de amor tan grande que tú y yo podemos disfrutar y vivir en una libertad en Cristo. Sabes que cuando estaba pensando si nosotros honrábamos de la forma correcta en esta semana, sobre todo, bueno, definitivamente todo momento tenemos que honrar a Dios, ¿verdad? Pero en esta semana de celebración y conmemoración, si nosotros tomábamos en cuenta y valoráramos lo que Dios o lo que Jesús hizo por nosotros, me di cuenta que sinceramente a veces tomamos muy a la ligera lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando te pones a pensar en los detalles de cómo sucedió cada paso que dio, solamente así logras comprender el gran esfuerzo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Pero sabes, yo pienso que en cada latigazo, como se los decía, incluso cuando estaban martillando esos clavos en sus manos, yo siento que su corazón estaba entregado completamente a la obra de la redención. Porque si no hubiera sido por ese proceso, tú y yo no pudiéramos disfrutar de esa gracia y ese favor de Dios. Solamente alguien completamente obediente, limpio y sin mancha pudo haber entregándote a ti y a mí ese favor tan grande e inmerecido. Porque gracias a ese sacrificio y cuando nosotros nos entramos en esa cobertura de ese sacrificio, nos apropiamos de todas esas cosas que hizo Jesús y declaramos que sea nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados y todas nuestras iniquidades son tomadas y llevadas a esa cruz y son clavadas en esa cruz. Y somos redimidos en esa cruz. Es por eso que a veces cuando pensamos en este proceso y en este tiempo de la crucifixión, más que estar en un sentimiento de pobre Jesús, lo que sucedió, más que eso, que creo yo que debemos de estar en un pensar de victoria, de agradecimiento con Dios. El saber que gracias a ese sacrificio, gracias a ese grande amor que Él nos tuvo, podemos estar en esa libertad. Y en el momento que nosotros caemos y pensamos que el enemigo está
atándonos de alguna forma, que nuestra vida está yéndose de picada, en ese momento podemos hincarnos y llegar hasta esa cruz otra vez y entregar nuestras cargas, y el Señor perdona todos nuestros pecados y nos restaura. Y esa es la gran victoria de Jesús. Ese fue el propósito por el cual tuvo y aguantó tantas cosas y tantas situaciones, por el gran amor que nos tiene, a ti y a mí. Ahora, ya que hemos platicado cómo, a grandes rasgos, cómo sucedió todos estos eventos, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que verdaderamente tu vida es de honra y gloria para Dios? ¿Crees que verdaderamente nuestros actos y el día con día honramos y agradecemos todo lo que Jesús hizo en esos días por nosotros? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han de decir, efectivamente, mi caminar es Cristo, ¿verdad? Y todo lo que hago es para Él. Pero habrá muchas personas que no lo ven de esa forma, que ven todo esto como un tema de tradición o algo que es bueno para nosotros. Pero de ese plano pasar a un plano de honra y atesorar lo que Jesús hizo por nosotros es muy diferente. Solamente cuando empiezas a entender el gran sacrificio que hizo Jesús, empiezas a valorar y empiezas a honrar de una forma efectiva. Sabes que Jesús viene a restaurar nuestra identidad a través de todo eso. El enemigo desde el día 1 ha querido robar, matar y destruir tu economía, tu salud, tu intimidad con Dios, tu paz, ¿verdad? Nos quiere quitar todo eso, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros tomamos ese sacrificio de Jesús y lo hacemos nuestro en nuestras vidas, nuestra vida empieza a cobrar una libertad. ¿Sabes? Que me quedo pensando cómo los fariseos y los líderes cristianos que estaban en ese entonces se apresuraron a crucificar a Jesús, porque venía un tiempo de estar en esa resguardados, es decir, cuando pasaba la Pascua, el sábado o el sabbat no debían de hacer nada. Entonces ellos estaban apresurados por el tema religioso de que no debía estar nadie ahí crucificado, se apresuraron a hacerlo. Entonces, la Pascua, volviendo a miles de años atrás, era un proceso de preparación para la libertad que venía el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿cómo la crucifixión de Jesús entra en un tema espiritual interesante, que celebran la Pascua, ¿sí?, como preparación para la libertad, pero en este caso Jesús viene y trae esa libertad en ese día. Y esto es maravilloso, porque si podemos entender cómo los tiempos de Dios fueron tan precisos y perfectos, que antes en esa celebración pues tuvieron que sacrificar un cordero, ¿verdad?, para alimentar a la familia, para cuando iban a pasar a la libertad, o sea, al desierto. Y en este caso, como el cordero que se sacrificó viene siendo Jesús. Mi querido hermano, el día de hoy yo deseo que tu vida y nuestra vida sea de honra y gloria para Dios, que atesoremos ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Que entendamos que todo lo que vivió Jesús en esos últimos momentos, en esos últimos días, fue un gran dolor, sí, pero lo hizo por amor. Y nunca en su corazón estuvo el ¿por qué hice esto? ¿Para qué hice esto? Sino lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Es así de valor tan grande que tiene tu vida ante la vida de Jesús. Cada gota de sangre derramada en ese madero valió la pena para que tú y yo podamos estar el día de hoy disfrutando de todo esto, disfrutando de esa gracia, de esa cobertura y de ese favor inmerecido. No dudes ningún minuto, ni un segundo, que fue en vano todo eso, porque tú valiste cada gota que Jesús sacrificó por ti y por mí. Mis hermanos, yo te invito a que el día de hoy oremos en agradecimiento a Dios por ese sacrificio, y decirle: papá, el día de hoy quiero decirte que no fue en vano ese sacrificio que diste en tu Hijo. Quiero que sepas que el día de hoy
Yo me acerco a los pies de tu Hijo Jesús y le entrego toda mi vida pasada, todas mis cargas, Señor, y te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio. Mi hermano, que el resto de la tarde sea una celebración de la libertad que Jesús trajo a nuestras vidas. Que el día de hoy disfrutemos en familia de esa bendición tan grande, de esa victoria tan grande que gracias a Jesús nosotros podemos ser libres, podemos adorar y glorificar a Dios y tenemos esa gracia y el favor que va caminando adelante, atrás, arriba y abajo y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, que tengan un día muy bendecido y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.